A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy un tema que ha estado en la palestra y en la prensa durante ya varios meses. Concretamente hablamos del enfrentamiento que hasta el momento ha sido esencialmente verbal entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Corea del Norte, que siendo lo que es un estado relativamente pequeño, relativamente poco poblado, sin embargo, está interponiendo una política exterior que de alguna manera reta a la primera potencia mundial y la enfrenta de una manera agresiva, de una manera por momentos altanera inclusive. Para comprender el tema de este enfrentamiento, debemos remontarnos un poco hacia el pasado, como siempre, para entender y contextualizar las cosas. Corea, geográficamente, está enclavada en una península que separa a China de Japón. Es decir, Corea viene a ser una especie de estado colchón entre estas dos potencias asiáticas que lo han sido desde hace varios siglos. La misma Corea tiene una muy larga historia, no es una región del mundo carente de referentes históricos, todo lo contrario. En Corea se desarrolla una importante cultura, se desarrolla una importante civilización, ciertamente, como todas las culturas del Asia Oriental, muy influida por la cultura china, con mucha presencia de conceptos budistas y confucianistas, pero sin embargo con una característica propia y con una identidad propia. Este estado, que está ubicado entre China y Japón, recibe las no particularmente cariñosas atenciones de sus dos vecinos. Es invadido por China, es invadido por Japón. Hacia 1590 el Japón invade Corea, trata de ocupar militarmente el país, controla ciertas partes del país, pero Corea, con el apoyo de China, logra derrotar esta invasión japonesa, que ya con el shogunato Tokugawa en el año 1600 llegan a un acuerdo de retirada y Corea continúa con su vida como Estado. Hacia 1910, nuevamente Corea es invadida por Japón y en esta oportunidad ocupada militarmente y manejada bajo una forma de colonia durante 35 años hasta 1945, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Japón es derrotado y debe obviamente retirarse. En ese momento la península de Corea atraviesa una circunstancia de conflicto en que un norte en el cual el líder comunista del norte coreano, Kim Il-sung, con el apoyo de la Unión Soviética y con el apoyo de China, lanza una guerra de conquista para tratar de apoderarse de todo el país. Este intento es resistido por lo que ahora sería Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y por una fuerza internacional de Naciones Unidas que enfrenta esta invasión de Corea del Norte,
Episodio que culmina en 1953 con un armisticio que separa a la península en el paralelo 38 y nos deja los dos países que hoy día tenemos en la península de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur respectivamente. Ese precisamente es el punto que está gravitante dentro de las actitudes que a menudo observamos en la pantalla de parte del líder coreano Kim Jong-un, que mucho llama la atención a la población, este aparente obeso loco que amenaza con convertir a los Estados Unidos en un mar de fuego. Pero todo esto tiene una explicación histórica muy grande, inclusive las propias expresiones de aparente locura. Yo personalmente creo que no existe tanta locura, sino más bien una finalidad política muy bien establecida, que viene por una trayectoria histórica de grave complejidad que Alan ha ido anotando y al que hay que poner algunos elementos en concreto. Efectivamente, la condición geográfica de Corea como tal en la península es definitoria de aspectos que en su cultura nacional resultarán definitivamente gravitantes. Corea fue invadido, de acuerdo al autor norteamericano Don Oberdorfer, que haciendo un análisis histórico se ha dado el trabajo, más de 900 veces a lo largo de su historia. Un país así de agredido por los chinos, por quienes conformaban el conjunto de países de la esfera china, porque hay que comprender que China no siempre fue un solo único país, sino estuvo dividido en reinos, los manchúes, incluso invasores mongoles que llegaron al país en determinado momento, y las invasiones japonesas que se anotaban, crearon una grave situación de sensibilidad nacional, hasta el punto de que una de las características de la nacionalidad coreana desde el punto de vista etnocultural es lo que ellos denominan el Han. Esto es el rencor frente a tanto sufrimiento y opresión que han sufrido. El folclore yo no lo he escuchado, porque claro, como me han dicho, no lo he comprendido por el carácter de diferencias de idioma, pero los autores relatan de que la música popular coreana a menudo hace referencia precisamente a este sufrimiento, pero un sufrimiento que no se da hacia la frustración, sino al rencor de cambiar esa situación. Este factor detonará un nacionalismo muy especial en Corea. Un nacionalismo que vincula también elementos de sangre. Corea es un país dentro de estas invasiones, un país de una uniformidad étnica muy significativa. Incluso ahí se acuñará un término, Tanil Minjok, que significa un pueblo, una sola sangre. Este concepto que podría verse como racista si es que sus condiciones étnicas fueran distintas, es un concepto clarísimamente que le habla de una unicidad del pueblo coreano, que es base para el nacionalismo que adoptará el régimen comunista a partir de su consolidación en 1950, unido a lo que es otro elemento gravitante de la cultura en Corea, que es la escuela confuciana. ¿Cómo no? Entonces, estas dos vertientes son las que llegan a formar el régimen político que desde 1950 toma el poder en Corea y que asumirá características gravitantes en cuanto a defensa de la nacionalidad y a consolidación de la nacionalidad, teniendo en mente pues a un enemigo que comienza a resultar frontal desde esos años a los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia que entra después de China y Japón a ser predominantemente en el área, y sobre todo una potencia que había agredido a Corea, porque hay que tomar en cuenta que el choque con los Estados Unidos y Corea del Norte no comienza en 1950. Por desgracia, la política esta de intervenir en Asia, que se había dado a propósito de la guerra del opio en China, con Corea comienza en el año 1866. Un crucero norteamericano, el crucero General Sherman, se aproxima por algún tema de condición política a áreas muy cercanas a lo que es la ciudad de Pyongyang actualmente, y nada menos de que en el
ascender de la crisis, bombardeó lo que es actualmente la capital de Corea del Norte. En Estados Unidos se ha olvidado el incidente, pero en Corea no, pues. Corea fue agredida gravísimamente en el año 1866 por los Estados Unidos, a poco tiempo de haber acabado la guerra civil. Y como si fuera poco, en el año 1871 desembarcaron marines norteamericanos en Corea. Otra agresión que obviamente ha creado problemas de sensibilidad y que ahora resultan explotados por el régimen comunista en términos tales de que le lleva a una contradicción muy gravitante y muy grande, en el cual estará presente el nacionalismo, estará presente la frustración, estarán presentes las categorías confucianas y sobre todo estará presente algo muy importante para los coreanos, particularmente de los del norte, el hecho de una afirmación nacional y de una capacidad defensiva total que es práctica, que es el elemento fundamental que da origen pues a la doctrina Juche, a la variante marxista-leninista del socialismo norcoreano, las tesis de la ideología Juche. Sí, justamente Kim Il-sung formula un modelo político que dice inspirarse en el marxismo y que en efecto resalta todos los aspectos que el marxismo considera no marxistas. Es decir, este extremado nacionalismo, este concepto de aislacionismo como país, que le permita una autosuficiencia en términos de producción y de independencia económica, y que le permita además la creación de un aparato militar lo suficientemente poderoso como para defender el proyecto político que se desarrolla en Corea del Norte contra cualquier amenaza exterior. El proceso de implementación de esta forma de gobierno particular de Corea del Norte aprovecha de ciertas condiciones naturales que Corea del Norte tiene en términos de industrialización. De hecho, Japón, que había ocupado durante 35 años Corea, había desarrollado industria pesada sobre todo, en el norte del país, donde se encuentran minas de diversos metales, principalmente carbón, que de paso es el principal producto de exportación de Corea del Norte hacia China. Es su cliente principal y su consumidor y su principal comprador y proveedor de divisas. Esta industria pesada, que ya existía incipientemente al menos en Corea del Norte, con el modelo que implementa Kim Il-sung, se potencia y, como sucede en los casos en que la inversión del Estado se orienta a un solo segmento de su economía, y en este caso a la industria, logra avances importantes en este campo, a unos costos nuevamente terribles para la sociedad coreana. En el año 2002, si no estoy equivocado, se produce una hambruna de tal dimensión en la República de Corea del Norte que mueren alrededor de 2 millones de ciudadanos, de 2 millones de personas. Estos costos políticos y humanos que pagan los modelos de industrialización forzosa, que son similares a los que sucedieron en la China de Mao, que en el Gran Salto Adelante se habla de 70 millones de muertos en el proceso, y en la época de Stalin en Rusia, donde en algún programa que hemos analizado se producen probablemente otros 18 millones de muertos, son realmente... Hablan de la inhumanidad del sistema. Hablan, ¿no?, de la inhumanidad del sistema, hablan de una crueldad esencial y de una falta de sentido de centrar al ser humano como el centro del esfuerzo. Y también el elemento tan complicado que es el no tener alternativas de una economía flexible, todo en manos del Estado, todo dependiente de un mando central, lleva pues a que el hecho de que el derrumbe de la Unión Soviética, unida a unas lluvias demasiado grandes en un periodo de 2 años, hayan acabado con la agricultura del país hasta el punto de llevarle a la hambruna, que fue pues el kit que llevó pues a este momento extremadamente grave. De todas maneras, hay otro elemento importante
Alan, y es que el hecho de que se trata de una dictadura cerrada, mucho más de lo que lo fueron las otras del sistema socialista mundial, en el cual poco se sabe, no hay corresponsales de prensa, no hay presencia de observadores occidentales, todo es una relación tangencial, que muchas veces incluso los cambios positivos Corea del Norte no los divulga. En 1980 habían iniciado un proceso de cambio, ellos no lo llaman reforma porque las reformas implicaría que el líder estaba equivocado y eso es imposible, pero establecen cambios como el hecho de la posibilidad de hacer joint ventures, de que haya fragmentos de la economía que esté en manos del productor privado. En el año 2000, el 20% del abastecimiento de bienes ligeros, alimentación y pequeños productos venía del sector privado, cosa que se desconoce. Y a mí me parece interesante ofrecer a nuestros amigos televidentes una evidencia de estas sorpresas que tiene Corea del Norte por desconocerla, nada menos el hecho de una banda pop que me ha parecido muy interesante porque es patrocinada por el régimen y como todo así funciona en Corea del Norte, su cabeza principal, seguramente una hermosa dama, del grupo Moranbong, es parte del comité central del partido de los trabajadores del Partido Comunista de Corea y esta se llama Without a Break, que me parece pues sumamente interesante de verlo, esta interpretación pop de una orquesta coreana. Veámoslo si les parece.
Qué interesante, qué interesante. Me parece una visión completamente desconocida, diferente, ¿no? De un país que efectivamente se mantiene oculto tras una serie de velos y de una serie de restricciones en cuanto a la información, pero cabe ver... E incluso no revela el hecho de que se oculta inclusive los datos positivos de que Corea mejoró su economía en los últimos años de Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, pero no se dice en Occidente. Ellos mejoraron, pero no les interesa que el mundo se sepa. Y de hecho las condiciones, esto es revelativo del estándar de vida mejorado que tiene la Corea del Norte. Hay más productos en manos del público, sobre todo para este grupo, no diría grupo, este estrato enorme que de la sociedad que los analistas creen que es del 30% de la población, directamente a la población de lo que es Pyongyang, la capital, y los principales centros industriales, que resultan no solo fieles al sistema, sino beneficiarios del sistema, que tienen una capacidad, un estándar de vida muy mejorado. Otra capa, que es del otro 30%, son campesinos medianamente acomodados, y hay un 30% que consideran desafectos potenciales del sistema. Es decir, clarísimamente la geografía de Corea del Norte dibuja las condiciones de su sociedad, y en este caso pues acabamos de ver a las Moranbong, que son demostrativas de este, no diría élite, sino de este conjunto poblacional de Corea del Norte que goza de condiciones de vida diferentes. Ahora, parecería que estamos viendo también una confluencia de muchas influencias y de muchas tendencias externas que estarán permeando a la sociedad norcoreana y que seguramente vienen de su vecino, pues, ¿no? Corea del Sur, al fin y al cabo, es una de las, creo que es la 12ª economía del mundo, y además es una economía que está basada en un desarrollo tecnológico importantísimo. Ahora, de hecho, se observa que Corea del Norte no resulta tan influida por estas condiciones porque se desenvuelve independientemente. China lleva un proceso de reforma desde inicios de los 80, ¿no? Y sin embargo, la Corea del Norte, no obstante los consejos insistentes que le dan, porque no se crea que los chinos, que los vietnamitas no intervienen positivamente diciendo, señores, hermanos nuestros, son comunistas al fin, cambien, porque por esa vía siguen en un problema central. Pero el hecho que sí influye gravísimamente y que explica la condición gravísima de la coyuntura que estamos, y el hecho de que se hayan visto en la necesidad de hacer esos cohetes, que incluso el grupo Moranbong lo resalta, es el hecho de la política exterior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han creído que sus invasiones a Irak no han resultado gravitantes en el escenario coreano. Sí, pues el hecho es de que Corea ve que a un país potente con un ejército que se comparaba en ese momento como el 7º o 8º del mundo, el de Irak, me refiero a Saddam Hussein, es invadido y arrollado por los Estados Unidos, dice, sí, a mí no me van a servir toda una estadística tremendamente complicada que le lleva a tener a 1 millón de hombres sobre las armas, a tener 20,000 cañones, no me va a servir de nada. Y la segunda invasión a Irak del año 2002 le revela que sin armamento nuclear no llega la Corea del Norte a ninguna parte y que puede ser susceptible de invasión por parte de los Estados Unidos. Es esto lo que lleva a este empeño norcoreano de fabricar misiles, de tener bombas atómicas, porque ellos plantean precisamente bajo esta idea nacionalista, y después de haber sufrido, ya no diría decenas de años, sino cientos de años, las invasiones les lleva a una percepción diferente del mundo y sobre todo a la conclusión de que sin armamento nuclear e incluso sin paridad nuclear no van a estar tranquilos en el planeta, y están con el riesgo de que los Estados Unidos les intervenga como en Irak o como la OTAN hizo en Libia y lo hizo en Serbia. Ante estos eventos que en Occidente se han dado en los últimos 15, 20 años, han tenido un impacto gravísimo en la dirigencia norcoreana, y son pues los que están ahora llevando a esta situación tan compleja de una necedad, llamémosle de alguna manera, de parte del liderazgo coreano, de persistir en su bomba atómica y de amenazar a los Estados Unidos
sobre todo como instrumento político, decir, señores, Interno. somos fuertes y si nos hacen algo, les convertimos en un mar de fuego. Sí, el tema de Corea del Norte, la concepción que se desarrolla desde Kim Il-sung, esta visión de un nacionalismo militante, esta visión de un Estado autosuficiente y de un Estado capaz de defenderse frente a cualquier circunstancia, parecería que es el espíritu que anima en cierta manera a sus sucesores, ¿no? No olvidemos que Corea del Norte es en efecto un Estado dinástico. Es un Estado en el cual Kim Il-sung, que es el padre fundador del Estado coreano del Norte, hereda el poder a su hijo y este a su vez lo hereda a su hijo, de tal manera que mantenemos una condición cuasi imperial. Así es. Estamos hablando de una dinastía que está destinada a gobernar Corea del Norte. Y alrededor de esta visión dinástica, obviamente, está el tema del culto a la personalidad. El culto a la personalidad que en los regímenes comunistas se convirtió en la nueva religión. Claro. Y que explicará mucho, pues, el fenómeno actual, que es ¿Cómo no? motivo para otro programa. Veo que tenemos muy escaso tiempo para comentar incluso las incidencias que tienen lugar, pues, a partir de que este ejercicio dinástico tiene que hacerse de todas maneras, congraciados con la cúpula superior del partido. Y del si no, ejército. se dan purgas como la que a menudo afectan a la Corea del Norte y le ha llevado incluso a disponer, matar al tío, ¿Cómo no? al señor en un aeropuerto de Malasia, en fin. Gracias, Eduardo, y creo que es un tema para largo, ¿no? Así es, así es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.